Amados hermanos, preciosa iglesia, sean todos bienvenidos a este seminario bíblico que hemos llamado El Misterio de Dios Revelado. Y para hoy, el tema, que ya es el número 4 de esta serie, lo he llamado El Nuevo Hombre en Cristo. Y quiero invitarles para que hagamos una oración. Hermoso Dios, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias Espíritu Santo por venir a nuestras vidas, a darnos luz, a darnos sabiduría, a darnos inteligencia espiritual. Permite que mis amados que me siguen, Señor, también sean alumbrados por esta palabra y que por supuesto nuestras vidas tengan un radical motivo de ser y de vivir. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Por supuesto que todos son bienvenidos a este estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, amados, el tema se llama El Nuevo Hombre en Cristo. Y vamos en la palabra de Dios a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Y vamos a leer el capítulo 4, el verso 22, donde la palabra de Dios dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ser un nuevo hombre, ser ese nuevo hombre creado por Dios, implica de parte de nosotros, en lo que acabamos de leer, 3 decisiones muy importantes que debemos asumir y que debemos tomar. Número 1 dice despojaos. Número 2 dice renovaos. Y número 3 dice vestidos. De eso nos vamos a ocupar en esta hora para entender esta verdad maravillosa. En estos 3 puntos debemos tener claro algo fundamental e importante, que es que en toda la Biblia solamente existen 2 hombres, Adán y Cristo. Y que por supuesto tú y yo o estamos en Adán o estamos en Cristo. Si no estamos asociados con Adán, entonces estamos asociados con Cristo. Fuera de Adán y de Cristo, no encontramos en esta tierra otro tipo de hombre. Yo sé que me van a entender. ¿Cuántas personas, por ejemplo, están destituidas en el lago de fuego? Solo una. ¿Y cuántas están disfrutando la dimensión cielo, la dimensión espíritu? Solo una. O solo uno. El hombre en Cristo es uno y el hombre en Adán es uno también. Pablo dice en 1 Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Toda la humanidad entonces, amados, está incluida en estos 2 hombres. Adán es el representante del viejo hombre y del antiguo pacto y del antiguo testamento, y Cristo el representante del nuevo hombre. Voy a poner un ejemplo que ojalá lo puedan captar. Mire que en biología la vida de un hijo es considerada más vieja que la vida del padre, y la vida del nieto mucho más antigua que la del abuelo, porque el hijo hereda la vida del padre
y la continúa en la vida del nieto. Es así como la vida del hijo, entonces, es más vieja que la del padre. Y voy a explicarlo. Romanos capítulo 5, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Notemos, amados, que el pecado entró en el mundo, o sea, en la humanidad, por un hombre. Y por su pecado, el de Adán, la muerte pasó a todos los hombres. Eso quiere decir que la vieja vida adámica es más vieja que la de Adán. Y ahí van a entender el punto que quise establecer. Porque la vida literal de Adán terminó a la edad de 930 años y murió. Mas las personas continuaron viviendo, y tú y yo estamos viviendo y seguiremos viviendo, sea en Adán o sea en Cristo. De eso me voy a hacer cargo de que me entiendan. Surge una pregunta: ¿qué es el viejo hombre entonces? Es la continuación de la vida, de la conducta, del comportamiento de Adán en la carne. El viejo hombre, que es la carne, tiene las manifestaciones de Adán. Posee los rasgos carnales que le han sido transmitidos desde la caída de Adán a todas las generaciones sucesivas. Todas ellas llevan las mismas características de el viejo Adán en la carne. Romanos 5:14 dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Eso lo tenemos claro. Adán es figura del que había de venir, y el que había de venir es Cristo, que es el postrer Adán. Adán fue la cabeza entonces representativa de una vieja raza de pecadores, pero Cristo es la cabeza representativa de una nueva raza, que es a lo que la Biblia llama el nuevo hombre. La vida que recibimos de Adán en nuestra carne fue una vida de pecado, pero la vida que recibimos de Cristo en el Espíritu es una vida sin pecado. Que eso nos quede completamente claro, pues Pablo dice en Romanos 7, versículo 25: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aquí se nos dice también en la Escritura que la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y Primera de Corintios capítulo 15, el versículo 45 también nos dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Por nacimiento Adán fue hecho, y por creación la primera alma viviente. Pero en Cristo, luego de su resurrección, vino a ti y a mí el espíritu vivificante. Ya vimos en un tema anterior que tú y yo somos eso, espíritus vivificantes. En el versículo 46 del mismo capítulo dice: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Note que entonces todo el Antiguo Testamento nos habla del hombre animal, del hombre en la carne, del hombre anímico.
mientras que luego de la cruz viene completamente lo espiritual, la vida que tú y yo hoy tenemos. El primer Adán, también dice la Escritura, es de la tierra o terrenal, pero el segundo Adán, que es del cielo, es celestial. Verso 47, leámoslo para que nos quede claro. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, es decir, de la esfera espiritual. 48. ¿Cuál el terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. Estos textos son maravillosos, porque nos implican y nos enseñan que todos los nacidos del primer Adán están bajo pecado de condenación, de juicio y de muerte eterna. Pero todos los que han salido del segundo Adán, por medio de la resurrección espiritual, que somos tú y yo, estamos sin maldición, sin muerte eterna, sin juicio y sin pecado de condenación. Eso tiene que ser súper importante que tú lo entiendas, que tú lo creas y que tú lo apliques a tu vida. Efesios 2:1 nos dice de manera clara: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que, amados, Romanos capítulo 5:19 también nos dice, todo esto es a base de Biblia, no es que a mí me parece o yo pienso, no. 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, y ese hombre es Adán, así también por la obediencia de uno, que es Cristo, los muchos serán constituidos justos. Por el primer Adán, toda la raza humana y todos los hombres fueron constituidos pecadores. Pero por la obediencia de Cristo, que es el segundo Adán, los muchos hemos sido constituidos justos. Por causa de Adán, amados, los muchos están reinando en muerte. Pero por causa de Cristo, también los muchos estamos reinando en vida. Y eso es algo extraordinario y es una verdad maravillosa. El 5:17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, es decir, de Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. De ahí que la Escritura diga de ti y de mí que somos reyes, y no solo reyes, sino también sacerdotes, pero de eso no vamos a hablar por ahora. Pero es decir, en Cristo tú y yo estamos reinando. Pablo dice en Efesios 4:24 lo siguiente. Y aquí entramos en la parte de lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos. Filipenses 4:24 dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El viejo hombre es Adán, el nuevo hombre es Cristo, y la Escritura nos dice que debemos vestirnos de ese nuevo hombre. Y el primer vestido del nuevo hombre, aquí es muy importante que lo entendamos, está en tu mente y en mi mente. Pues Pablo dice en el versículo 22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos. Y el versículo 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué es lo que tú y yo renovamos entonces? El espíritu de nuestra mente. Vamos a explicarlo. Aquí realmente lo que hay que renovar no es la mente en sí, sino el espíritu de nuestra mente.
¿Cuál es el espíritu? En el versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué nos dice eso? Que el viejo hombre es una manera de vivir, una manera de pensar, una manera de actuar, una manera de comportarnos antes de haber sido despertados por Dios. Según Efesios 2:3, la Escritura también nos dice, leámoslo y verá. Dice, hablando de todos nosotros, Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, amados, el espíritu de la mente del nuevo hombre es simplemente otra manera de vivir, diametralmente opuesta, por supuesto, a la manera de vivir del viejo hombre. Si la manera de vivir del viejo hombre adámico, caído, fue la carne, entonces la manera de vivir de nosotros que somos el nuevo hombre es espíritu. El viejo hombre hacía que tú y yo hiciéramos la voluntad de la carne y de los pensamientos, como leíamos, y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero en el nuevo hombre, tú y yo hacemos la voluntad del espíritu, y estoy hablando del espíritu con mayúscula, y del pensamiento de Dios. Este es el propósito del nuevo hombre. El espíritu de tu mente es la manera entonces renovada, es la manera de vivir en el espíritu con mayúscula, de andar en el espíritu, de vivir en el espíritu, de hablar en el espíritu, de comportarnos en el espíritu en nuestro diario vivir. Pero lo más importante que tenemos que entender es que el andar en el espíritu comienza en tu mente y en la mía. El vivir del espíritu, podríamos decir, lo hace nuestra mente, es decir, nuestra manera de pensar. Así es, amados, como se renueva el espíritu de nuestra mente. En Efesios 4:24 dice la palabra. Efesios 4:24 dice: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pero Primera de Corintios 2:16 también dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En esta nueva creación, tú y yo recibimos no la mente caída de Adán, no la forma de pensar y de actuar caída de Adán, sino la mente de Cristo. Tú tienes la mente de Cristo, yo tengo la mente de Cristo. Y tu mente la creó Dios, esa mente, en justicia y santidad de la verdad. Lo que implica que tu mente y la mía está en justicia y está en la verdad. En tu mente renovada hay justicia y verdad. Y lo maravilloso de decir que reinamos en vida. El propósito del nuevo hombre es gobernar la mente, es reinar sobre nuestra manera de pensar. Pablo dice en Romanos 8:5 lo siguiente. Nos dice que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Leámoslo. Porque los que son de la carne, adámicos, terrenales, caídos, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Qué tarea
la que tenemos por delante, mis amados hermanos. Todo está en nuestra mente. Cuando tú piensas en los principios del Espíritu, estás en el nuevo hombre. Pero cuando piensas en la carne, caes de bruces en el viejo hombre y comienzas a adquirir las mañas del viejo hombre y esas malas maneras de vivir que el viejo hombre heredó de Adán. Se te va viendo entonces un mal proceder y un mal testimonio, una mala práctica. Ya entonces no hay el comportamiento espiritual que Dios espera de ti y de mí y por supuesto los que nos rodean. Entonces nos damos cuenta de que estamos en el viejo hombre, porque estamos en una manera de vivir que no corresponde en lo absoluto a la vida del Espíritu. Cuando Pablo, amados, dice en Efesios 4:23 que debemos renovar el espíritu de nuestra mente, es porque nos está hablando de la necesidad de una transformación mental. Todos tus problemas y los míos están en nuestra mente. Y Colosenses, el capítulo 3, el versículo 10 dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Debemos, amados, entonces entender que tenemos la necesidad de revestirnos del nuevo hombre. Y el nuevo hombre es alguien que se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y ese conocimiento pleno del cual se va renovando la mente es un vestido. Revestir la mente es como ponerle un traje nuevo. Es cambiar por completo el chip humano por el chip divino. Es cambiar por completo nuestra manera de pensar. El deber tuyo y el mío, amados, es darle una nueva naturaleza a tu mente, una calidad de vida espiritual y de forma espiritual. Eso se da cuando tú y yo entendemos y conocemos la verdad y la necesidad que tenemos de colocar nuestra mente en el Espíritu. Eso, amados, quiere decir que cuando ocupas tu mente o tus pensamientos en los principios del Espíritu, eso te dará como resultado eficaz, vida y paz. Y por supuesto, gozo en el Espíritu. Hay una pregunta que todos nos hacemos y es: ¿en dónde se encuentran las depresiones, las angustias, las divisiones, las luchas, los conflictos del hombre? Y la respuesta tú y yo la conocemos: en su mente, en su manera de pensar. Una mente puesta en las manifestaciones de las obras o de las actuaciones de la carne está en muerte espiritual y psicológica. Y es que, amados, cuando estamos en la carne, y tú lo sabes y lo habrás experimentado, yo lo he experimentado también, hay desierto, hay soledad, hay sequedad, agonía, perturbación y muerte. Eso lo sabe tu mente, tu conciencia y tu emoción. Acuérdate que nuestra alma tiene 3 componentes: mente, emociones y voluntad. Pero que todo nuestro corazón también abarca nuestro espíritu. Y no podemos equivocarnos al pensar que no sabemos voluntariamente en dónde estamos poniendo nuestra mente, en qué onda andan nuestros pensamientos, en dónde los estamos colocando. Cuando estamos en el Espíritu, amados, hay transformación
emocional, mental, espiritual, psicológica y física. Nuestra mente obtiene vida y paz cuando la vestimos. ¿Y cómo es que tú y yo entonces vestimos nuestra mente o el nuevo hombre? La respuesta también nos la da la Escritura. Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 14. Leámoslo atentamente. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros si alguno tuviere queja contra otro. Y termina el texto diciendo: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amados, qué compromiso tan grande el que tenemos. Porque tú y yo entonces debemos vestir nuestra mente de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, que usted sabe que la mansedumbre es cederle a Dios todos los derechos sobre nuestras vidas sin importar lo que pase. Paciencia y amor, que como tú y yo sabemos es el vínculo perfecto. He ahí la tarea, mis amados. El hombre nuevo entonces es un asunto de ser transformados, y no existe sino una manera de transformarnos en ese hombre nuevo, y es por medio de la renovación de nuestra mente. En la psicología popular y en los dichos populares se dice que si cambiamos nuestra manera de pensar, cambiará nuestra manera de vivir. Y bíblicamente la única manera de cambiar nuestra manera de pensar es renovándola en el entendimiento de la verdad escondida de Dios, del misterio oculto de Dios que nos está siendo revelado en esta hora. Es tiempo, amados, de que tú y yo maduremos. En este camino vamos a tener traspiés. Van a haber momentos en que la carne se alborota, etc. Pero el llamado, amados, es completo. Es a renovarnos en el conocimiento pleno, y estoy seguro de que cuando tú y yo tengamos ese chip completamente claro y activado, viviremos a la manera que Dios realmente nos llamó a vivir. Y seremos, por supuesto, ese nuevo hombre. No a ratos, no en la congregación local mientras vamos allá con cara de santurrones a alabar o adorar, sino que será un vivir 24 horas 7. 365 días al año. Y eso será lo que permitirá que tú y yo nos convirtamos entonces, para terminar, en las vírgenes prudentes y sensatas de Mateo 25. Llenos de aceite, apercibidos al sonar de la trompeta y a la invitación que nos dice: ahí viene el esposo. Y no nos va a sorprender el momento de su venida, porque indudablemente tú y yo estaremos preparados. Que el Señor, hermanos, nos ayude. Que el Señor nos dé valentía y vigor para aceptar estas verdades bíblicas maravillosas. Y que por el Espíritu Santo nos capacite para vivirlas, para hacerlas nuestra verdad, para convertirlas en nuestro estilo de vida, para hacer de ellas nuestra manera
de vivir. Démosle gracias al Señor. Amado Dios, sé que nada de esto es sencillo. Sé que con la ayuda únicamente tuya y de tu Espíritu Santo maravilloso que habita en la plenitud de nuestro ser, vamos a comprender todas estas verdades maravillosas y lo más importante, vamos a vivirlas. Es un compromiso inmenso el que tenemos como hombres de la nueva creación, como mujeres del nuevo pacto. Pero estamos convencidos que el que nos llamó y comenzó la obra en nosotros, la perfeccionará. Y día a día, mi hermano y yo, iremos creciendo hasta el conocimiento pleno y al adquirir un estado de vida en el Espíritu. ¿Cuál es tu propósito, amado Dios hermoso? Gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermosos, gracias por su atención. No dejes de darle like a los videos, ni de compartirnos con tus amigos, hermanos, pastores. Queremos llegar a los 4 ángulos de la tierra. Pues dice la palabra que será predicado el Evangelio del Reino y entonces vendrá el fin. Que mi Señor les continúe bendiciendo y desde este ministerio reciban un abrazo afectuoso de amor en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la próxima oportunidad y que el Señor les continúe bendiciendo.